gracias a Dios, estamos estudiando los aspectos de Cristo en el Nuevo Testamento, o sea, los aspectos de su persona. Hoy vamos a hablar del punto o del aspecto número 3, concerniente a la reproducción de Cristo en resurrección. Notemos que el Señor Jesucristo se multiplica, se expande, crece en resurrección. Y muy importante recordar nuestro versículo epígrafe, o sea, el versículo que usamos ayer para introducirnos a este tema, el cual es Juan 12:24, donde dijo el Señor: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Estas fueron palabras articuladas por el Señor Jesucristo, y Él quiere que nosotros entendamos esa metáfora. Por medio de esa metáfora, Él nos muestra que en su resurrección, Él se vuelve muchos granos. Primigeniamente, Él se pone como un grano solo, pero que si ese grano cae en tierra y muere, lo cual significa ir a la cruz, Él muere y resucita, y entonces en resurrección se multiplica porque Él se sopla dentro de sus discípulos y se derrama sobre sus discípulos. Eso hace que Cristo traiga a la existencia su iglesia. Es su iglesia, su multiplicación. Usted y yo y todos los cristianos de toda la historia somos el agrandamiento de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Gracias a Dios porque alcanzamos a ver esa verdad. Entonces le voy a repetir los 8 aspectos de el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento concernientes a su reproducción, la cual se lleva a cabo en su resurrección. Ya prediqué ayer 2 aspectos. Prediqué que Cristo es las primicias de la resurrección. Ya prediqué también el aspecto número 2, que Él es el primogénito de entre los muertos. Entonces, si Él es las primicias, Él es los primeros frutos, Él es el primero en resucitar. Y luego hablamos de que Él tiene la preeminencia en la resurrección porque Él es el número 1. Y hoy vamos a hablar del aspecto número 3, que Él es el Hijo de Dios declarado con poder. Escuche bien, el punto o aspecto número 3, que es que Él es el Hijo de Dios declarado con poder. Y cuando hablamos de que Él es el Hijo de Dios declarado con poder, debemos poner mucha atención. Vamos a comenzar leyendo en este día Romanos 1:4. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Antes de su encarnación y resurrección, Cristo ya era Hijo de Dios. Después que se encarnó, sin embargo, su naturaleza divina estaba escondida por la carne. Pero cuando Él entró dentro de esa esfera de resurrección, Él fue designado en poder como Hijo de Dios. Por tanto, en resurrección, Cristo es designado, es declarado Hijo de Dios con poder. Pero vamos a entender ese aspecto, vamos a entender bien esto. Cristo primero pasa a través de la encarnación, pasa a ser carne. Luego, Él pasa por el proceso
de muerte y resurrección. Y es hasta en ese momento, es decir, hasta que ha pasado por muerte y resurrección de su carne, que Él es declarado Hijo de Dios con poder, por la resurrección. O sea que hasta que Él resucita, Él es un hombre en un estatus diferente. Vuelvo a repetir, desde antes de morir y resucitar, Él ya era el Hijo de Dios. Y eso es importante que nosotros lo alcancemos a ver, porque esto ha traído mucho conflicto durante toda la historia y muchas personas no lo entienden. Pero gracias a Dios que podemos nosotros verlo con claridad y entenderlo. Fíjese, aunque Él ya era Hijo de Dios antes de encarnarse y resucitar, sin embargo, Dios nos revela asuntos importantes. Nosotros debemos saber, por medio de la revelación de su palabra, que Dios nos muestra un proceso de Cristo. Por eso es que encarnación, vivir humano, muerte y resurrección es el proceso de Dios para ser declarado Hijo de Dios con poder. Todo esto debido a que, como todo cuerpo de carne y sangre, en resurrección Él tiene un cuerpo de carne y huesos glorificado. La naturaleza humana del Señor es aparte de su divinidad. Él se vistió de un elemento que no tiene nada que ver con su divinidad. En su elemento humano, Él no era hijo de Dios, sino hijo del hombre. Sin embargo, en resurrección, Él vino a ser un humano elevado a vida de poder. En resurrección, Él viene a ser un hombre divino, humano, encarnado. Recordemos que ya hemos hablado de Él como divino, humano, eternamente, pero no en resurrección. Antes que Cristo se encarnara, ya era Dios hombre. Yo lo he explicado todo esto decenas de veces, pero nunca se había encarnado. En el Antiguo Testamento Él no se había encarnado, pero en el Nuevo Testamento Él se encarna y en resurrección es un hombre con divinidad y con humanidad. Es un hombre declarado con poder. ¡Wow! Repito y repito, para que tengamos aprendizaje. Recordamos al hermano Lalo Reyes. En la repetición está el aprendizaje. Cristo ya era el Hijo de Dios en su divinidad, pero esa parte de Él, la cual es Jesús, con la naturaleza humana, nació de María. Esa parte no era el Hijo de Dios, pero por su resurrección, Cristo fue santificado y elevó su naturaleza humana. Su humanidad y Él fueron designadas al salir de la muerte en resurrección como Hijo de Dios con naturaleza humana pero elevada. Es de vital importancia entender lo que es Él como unigénito y como primogénito. Como unigénito, Él es el Dios hombre sin encarnarse, Antiguo Testamento. Como primogénito, hombre Dios encarnado y elevado como Hijo del hombre, Hijo de Dios en resurrección. Mire, esto es crucial entenderlo, porque Cristo es Hijo de Dios con divinidad en el Antiguo Testamento antes de encarnarse. Y Cristo en resurrección es Hijo de Dios declarado con poder, con una humanidad elevada a un cuerpo glorificado. Fíjese que todo esto lo debemos de entender a la luz de la palabra, porque está explicado en la palabra
debemos de leer dos versículos. Debemos de leer Hechos 13:33 y Hebreos 1:5. Fíjese que Hechos 33 dice: la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Fíjese que cuando usted lee Hechos 13:33, usted está citando el Salmo número 2 y versículo 7, porque allí estaba profetizado. Y luego tenemos que también leer Hebreos 1:5, donde dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, nosotros tenemos que entender los engendramientos, porque el Señor Jesucristo, cuando Dios hizo los ángeles, cuando Él se autocrió, quiere decir que hay un autoengendramiento, ¿verdad? Porque así tiene que definirse, no hay otra manera de entenderlo. Como unigénito Hijo de Dios en el Antiguo Testamento, en la eternidad pasada, Él también fue engendrado. Porque en la Biblia, en inglés, engendrado es begotten. Y Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, y dice unigénito, que es engendrado. O sea, begotten es engendrado. Entonces, tenemos que alcanzar a ver esos engendramientos. Engendramiento, usted lo va a entender que es que se concibe algo. Entonces, Cristo siempre ha estado en el seno del Padre. Por lo tanto, ese Cristo que ha estado siempre en el seno del Padre tiene un engendramiento que nosotros debemos de entenderlo. Y es que desde el momento que a Dios se le antoja revelarse como hijo, Él se autocrea, Él se autoengendra y Él ya es el unigénito Hijo de Dios. Pero luego tenemos que entender el otro engendramiento, porque después de muerto y resucitado, el Señor elevó su humanidad a algo divino, y entonces Él es declarado Hijo de Dios con poder. Es un poco paradójico que nosotros digamos que Él ya era hijo y que vuelve a ser hijo, pero así lo pone la Biblia. Así lo pone Hebreos capítulo 5. Si tú lo lees detalladamente o detenidamente a Hebreos 1:5, te vas a dar cuenta que Él es mencionado cuando Dios creó los ángeles. Y por eso hay grupos que se confunden, porque dicen: mire, Él es ángel porque fue creado junto con los ángeles. Usted lo puede leer ahí en Hebreos 1:5, pero luego dice: y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle los ángeles. Entonces, si nosotros no tenemos cuidado, vamos a creer que Jesús es solamente un ángel, pero ahí claramente en Hebreos 1:5 dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. O sea que hay un contraste de engendramiento con el unigénito Hijo de Dios y con los ángeles. Pero el contexto nos pone que Cristo no es un ángel, sino que es Dios. Allí lo pone, dice, cuando se refiere al Hijo, dice: tu trono, oh Dios. Entonces, si no entendemos los engendramientos de Cristo, nunca vamos a saber la diferencia entre unigénito y primogénito. Quiero dejarlo claro. Aunque Cristo era el Hijo de Dios, eso no se podía reconocer fácilmente,
por ser sembrado en muerte y crecer en resurrección, Él floreció. Y eso, por ese proceso, es que Dios lo engendra y declara como hijo de Dios con poder, o sea que ese proceso lo eleva en su naturaleza humana, o sea que Cristo en su resurrección, en vez de desvestirse de su naturaleza humana, la confirmó, no se la quitó. O sea que cuando uno se muere, uno no se quita su naturaleza humana, sino que se reviste esa naturaleza, la eleva. Gloria a Dios. La pregunta es, ¿con poder de qué elevan la vida del Hijo en resurrección? Los que mataron al Señor no entendían que la crucifixión es el paso por medio del cual sería designado Hijo de Dios con poder. Satanás pensó que la crucifixión del Señor Jesús era para terminarlo. Como hoy día muchos tienen ese concepto de la muerte de nosotros, dice, cuando una persona se muere se acabó todo. Pero la realidad es que la muerte produce un nuevo comienzo. El resucitar de Cristo era la finalización de un grano individual para que se produjeran millones de granos, su iglesia. Como declarado Hijo de Dios. Cristo ahora no es una humanidad natural, sino una humanidad elevada en resurrección. Aún esa naturaleza humana ha sido declarada como Hijo de Dios con poder. Hoy, después de la resurrección, Cristo es el Hijo de Dios con ambas naturalezas, divina y humana. Hoy en resurrección, Él es el Hijo del hombre, Él es Hijo de Dios. Que Dios te bendiga y yo espero que este mini mensaje te ayude a mantener bien claro lo que significa Romanos 1:4, que Cristo es el Hijo de Dios declarado por el poder de la resurrección. Hasta la próxima.